¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 14, en el cual estaremos viendo el tema de las alegrías y dulzuras que se dan en medio de estos obstáculos, ¿no? Ya hemos hablado antes de los obstáculos y hemos hablado en las dos últimas sesiones sobre cómo vencemos estos obstáculos por medio de la mortificación y la humildad, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de cómo esta mortificación y humildad, ¿no?, son inseparables de la alegría y de la dulzura. Em, el autor hace en el libro una especie de introducción, como una especie de meditación, digamos, sobre cómo este reto, digamos, que se presenta ante nosotros de superar estos obstáculos, ¿no? Que ya habíamos mencionado antes, ¿no? De la fe, el amor propio, etcétera, cómo implican, pues, esta vivencia de la mortificación y la humildad, y cómo esta vivencia de la mortificación y humildad, pues, parecería ser una gran cruz incargable, ¿no? Y comienza a citar más bien cómo muchos santos, ¿no? De repente no todos, porque de repente no todos tampoco llegaron a esa forma de vida, pero muchos santos mencionan cómo hay, de hecho, alegría y dulzura en medio de esta mortificación y de esta gran humildad, ¿no? Y de hecho nos ayuda a entender también cómo parece que no es solo una gracia particular propia de algunos, sino propia de la vivencia, ¿no? Entonces es una realidad también alcanzable en ese sentido. Entonces lo primero que plantea es que hay dulzura, facilidad, alegría y consuelo en la vida de mortificación, humildad y renuncia, ¿no? Y esto lo aborda como si fuera una verdad real, ¿no? Y comienza a citar, bueno, algunas razones por las cuales es que esto es cierto, ¿no? La primera que menciona es de que tenemos más a Dios mientras menos tenemos, ¿no? ¿Cómo funciona un poco esto? Em, de una forma se basa en el sentido de en qué realmente nos apoyamos, ¿no? Aquí podemos relacionarlo con no estoy seguro si es una parábola, pero es parte de los textos de los evangelios, ¿no? En los cuales hablamos sobre este hombre que construyó su casa sobre arena y otro hombre que construyó su casa sobre roca, ¿no? Y cómo construir la casa sobre roca es construirla sobre el mismo Dios, ¿no? Sobre Jesucristo, sobre la fe, sobre nuestra confianza en que Él basta, ¿no? Entonces, en la medida en la que tenemos nuestra seguridad puesta única o principalmente en Él, realmente tenemos más que menos, ¿no? En cambio, si ponemos nuestra confianza en realidades que son de arena, que hoy están y mañana no, que se pierden con gran facilidad, estamos más bien sujetos a sufrir, ¿no? Estamos sujetos a vivir de una constante inseguridad por la posibilidad de perder realidades que se pueden perder a diferencia de Dios, ¿no? El amor de Dios no pasará, ¿no? El amor que Dios nos tiene no se abaja ni se aminora, más bien de repente hasta en el tiempo crece. Entonces, este sentido también nos puede dar, digamos, de alguna forma esta confianza, ¿no? Esta alegría, esta dulzura, esta paz también, que viene de este tener menos, pero tener más a Dios, ¿no? También en este sentido de que nos concentramos menos en las cosas exteriores e incluso en perfeccionismos interiores y solo nos concentramos en hacer la voluntad de Dios y en gustar de las gracias propias que vienen de esta vivencia, ¿no? Más adelante vamos a ver, digamos, de alguna forma, como que efectos concretos en nuestras almas, en nuestras vidas, a raíz de esta mortificación y humildad en cuanto a la alegría y la dulzura. También medita sobre cómo es que hay mayor felicidad en la mortificación que en el placer, ¿no? ¿Y por qué es que dice esto, ¿no? Va muy en línea con los dos puntos siguientes, ¿no? De alguna forma medita cómo es que hay gente que se abandona en la búsqueda del placer, ¿no? En la búsqueda de placeres, o sea, pecaminosos muchas veces, a veces no necesariamente pecaminosos, pero y viven como que en tibieza o fríos, sin una verdadera búsqueda, pues, de mortificación alguna, ¿no? Y como en esta forma de vida, de hecho, hay lo que se menciona más adelante aquí, ¿no? Males invisibles, ¿no?
sea, alguien digamos, que tiene todo frente al mundo, ¿no? O sea, que tiene dinero, no sé, que tiene un buen círculo social o realidades así similares, ¿no? Aparentemente tiene todo frente al mundo, también padece una serie de males invisibles que experimenta en su vida, ¿no? Y que de repente no puede explicar. Y sin embargo, ¿no? Alguien que vive una mortificación real, ¿no? O sea, que abraza la mortificación, no que simplemente la cruz pasa por su vida, sino que abraza esta mortificación, es mucho más feliz que alguien que lo tendría todo y vive de estos males invisibles, ¿no? Esto lo menciona el autor como diciendo que si es que hay estos males invisibles, pues también existen esas dulzuras secretas, ¿no? Lo relaciona también a este sentido de que hay mayor saciedad en no tener que en buscarlo todo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Que quien más busca y más desea en cuanto a cosas exteriores, y no a Dios, ¿no? Sino a realidades exteriores, a bienes, siempre habrá algo más o algo mejor o algo nuevo que de repente no tendré, ¿no? Y que incluso, o sea, si es que llegase, digamos, a tener la riqueza suficiente para tener todo, al final no estaré saciado, porque siempre querré más, ¿no? En cambio, el que no tiene nada, o el que decide renunciar a todo para no tener nada, ya sea de forma explícita en la vivencia de una pobreza evangélica, digamos, ¿no? O en el deseo de una vivencia evangélica en la cual no está atado a sus bienes, ¿no? Sino que más bien, pues, si los bienes llegan, o sea, llegan o se van, tiene libertad para despojarse de ellos porque no se siente apegado de ninguna forma a esto. Entonces, cuando uno vive esta forma de pobreza, está más saciado, porque ya lo que tiene le basta y hasta le sobra, ¿no? No es que necesite más, sino que lo que tiene le basta, porque sobre todo tiene a Dios, y en eso se complace, ¿no? En eso está su alegría, no necesita, no vive desesperado por encontrar nuevas realidades, porque ya lo tiene todo realmente. Habla también de cómo dentro de esta alegría y esta dulzura está también la paz del buen obrar, ¿no? Y de hecho esto es una realidad que es probable que algunos de nosotros hayamos experimentado, de repente no en el nivel de lo que se plantea aquí, ¿no? De una verdadera mortificación y humildad que llevan a una verdadera alegría y dulzura, pero quien ha tenido la oportunidad de obrar correctamente, moralmente, en una circunstancia compleja, sabe cuánta paz hay en el resultado, más allá de que a veces el resultado no es favorable, ¿no? O no es sensiblemente cómodo, ¿no? Esta elección por lo perfecto, por lo que Dios quiere, a veces no trae instantáneamente una felicidad sensible, pero al contemplar la posibilidad de haber elegido lo correcto, de hecho deja una paz real, que es mucho más profunda y cala mucho más en la vida que este instante de dolor, ¿no? Y esto, o sea, es una realidad absoluta, ¿no? O sea, si nosotros somos capaces de vivirlo sin alcanzar esta mortificación y humildad en el grado al que estamos apuntando, pues cuanto más, ¿no? Alcanzando ese grado de humildad y mortificación, viviremos mucho más de estos momentos de paz en el buen obrar, ¿no? En el seguimiento verdadero de la voluntad de Dios. Luego pasa el autor a hablar de como que en mayor profundidad sobre los frutos en cuanto a esta alegría y dulzura, ¿no? Y habla como en consecuencia de un camino de mortificación y humildad, tenemos la presencia de una gracia y una generosidad particular de parte de Dios, ¿no? Y es que es natural, ¿no? Porque como ya decíamos antes, Dios nunca se deja ganar en generosidad, ¿no? Entonces nosotros alcanzamos al elegirlo de forma mucho más perfecta, Él es pues mucho más generoso o es generoso de una forma aún más perfecta que antes, ¿no? Y nos alcanzan gracias particulares, ¿no? Que son sensibles, por un lado, y por otro lado también nos permite cargar con estas realidades con mucho mayor facilidad, ¿no? Entonces se hace gustoso la mortificación, el dolor, porque se le comprende de otra forma, ¿no? O sea, es una luz de sabiduría que es propia de aquellos que viven esta realidad, ¿no? Ahora también
En el siguiente slide vamos a entrar un poco más a detallar un poco sobre esto. Habla también de la belleza del consuelo profundo de la vida interior, ¿no? Que está en línea con esta gracia, ¿no? Como de hecho aquel que se queda sin nada por decisión propia, ojo. O sea, que decide abrazar esta mortificación, esta humildad, esta pobreza interior. Encuentra mucho más consuelo en esto poco que le queda, que es esta vida interior, ¿no? Y este encuentro, sobre todo con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, en esta vida interior. Como hay mucho más consuelo, ¿no? Aquí me gustaría traer el punto que está al final de este slide sobre una felicidad mortal, ¿no? El autor cita el caso de por lo menos un par de santos que en sus escritos mencionan, o sea, que se menciona su historia de vida, cómo padecían voluntariamente una serie de mortificaciones y también otras que le eran dadas por Dios, ¿no? Y cómo ellos en sus escritos decían que sentían que eran tan consolados por Dios que sentían que morían del consuelo, de la alegría, ¿no? De la paz, así de la fuerza de la presencia de Dios en sus vidas. Casi como una especie de experiencia prefigurada del cielo en la tierra. Y claro, o sea, esto es una realidad, eso solo puede ser gracia de Dios, ¿no? Pero es una gracia que proviene del fruto de elegir esta vivencia, ¿no? Luego se menciona también cómo la virtud se vuelve refugio, ¿no? O que Dios también, bueno, en la virtud se vuelve refugio, ¿no? ¿A qué va un poco esto, ¿no? A este sentido de que ya no nos refugiamos igual, ¿no? En realidades externas. No buscamos refugiarnos de repente en el descanso, en la tristeza, eh, no sé, en irme de vacaciones, ¿no? Que no son cosas malas, ¿no? Sino que sobre todo busco refugiarme en Dios, ¿no? Y en la virtud, o sea, y la virtud me complace tanto por esta nueva comprensión, por este nuevo entendimiento, por esta afectación de mi intelecto también, ¿no? Que es una gracia también, pero es una afectación natural, además de la afectación sobrenatural en mi alma, ¿no? De este gusto, de este consuelo sensible. Entonces, esto se vuelve un refugio verdaderamente, ¿no? O sea, la vida de virtud y el mismo Dios se vuelven verdaderamente un refugio, ¿no? De esta manera también esto lo podemos vincular con aquello que decíamos antes sobre cómo es que aquellos que viven esta devoción permanecen en la morada del corazón de Cristo. Porque en la medida en la que viven la virtud, se refugian permanentemente a Él porque están siendo otros Cristos, ¿no? Están asemejándose el cuerpo a Cristo y viviendo su lugar dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Habla también sobre la paz de cara a la muerte, ¿no? Como aquellos, pues, que no eligen una vida de mortificación y humildad, ¿no? Sino más bien una vida de tibieza o una vida de pecado, temen a la muerte. En cambio, para aquellos que han elegido la mortificación y la humildad, no le temen a la muerte para nada. Incluso, o sea, de alguna forma esperan que llegue el día, ¿no? Y no desesperadamente tampoco, porque de alguna forma quieren incluso seguir sufriendo en la tierra en beneficio suyo y de los demás. Y también porque encuentran gusto en la posibilidad de ofrendarse tanto, ¿no? Es, es claramente un fruto del amor, porque encuentran plenitud, o sea, encuentran verdadero sabor en la posibilidad de amar al amado, ¿no? Y de amar a los otros por el amado, por Dios, ¿no? Entonces es una realidad profunda y muy real, ¿no? O sea, de alguna forma lo podemos comparar de repente con, con una vivencia profunda también del matrimonio, ¿no? Entonces, o si quieren de repente del matrimonio o de un matrimonio enamorado, digamos, ¿no? Como aquel que ama se complace en el bienestar del amado. Entonces, esto es lo que se vive aquí también, ¿no? Y es una gracia fruto de esto, o sea, es una constante complacencia, ¿no? Que exteriormente se ven las mortificaciones,
que interiormente también se viven pues la dificultad sensible de la mortificación, pero por otro lado hay tanta gracia que pareciera que no costase. Es parte de lo que en el fondo debería vivirse pues en un matrimonio, ¿no? Y claro, bueno, este matrimonio es una figura finalmente de la alianza que hay entre el ser humano y Dios, ¿no? Y cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros humanos entre Dios, ¿no? O sea, una alianza particular conmigo, no solo con la humanidad en general, que sí, sino además conmigo, ¿no? Habla también de la libertad del corazón, donde nada nos hace infelices, ¿no? Y esto va muy en línea con lo que decíamos antes, ¿no? O sea, al haber renunciado a todo, ya no tengo, o sea, sí que es una renuncia ordenada también, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? No es una especie de reacción de engreimiento o de rencor, ¿no? Ah, como no me diste lo que quería, me voy y renuncio a todo. No, eso no es un acto de amor, ¿no? Eso es un acto de egoísmo, de amor propio probablemente, ¿no? O sea, no está basado en el amor, ¿no? Sino más bien en una mala experiencia. Entonces, cuando yo renuncio porque quiero, ¿no? O sea, yo decido renunciar, yo decido abrazar la renuncia, mi corazón se libera de las cosas porque ya no las quiero ni las necesito. Entonces, todo lo que viene a mí es un medio útil para alcanzar la felicidad, ¿no? ¿Y cuál es la felicidad más perfecta? Pues el cielo. Y el cielo se alcanza desde la tierra, desde la vivencia en la tierra, de aquello que se nos llama vivir en plenitud en el cielo, en la caridad especialmente, pero en la tierra desde la fe y la esperanza también. Entonces, al no poder perder nada ya, eh, nada nos puede causar infelicidad. Incluso, ¿no? Al no solo no perder nada, sino incluso ante la grandeza de la cruz, de muchas cruces, grandes o pequeñas, encontramos gozo porque encontramos el lugar propio en el cual se ejerce la vocación, el lugar propio en el cual se ejerce la voluntad de Dios, porque deseamos más bien la cruz, deseamos ofrendar más, deseamos vivir más y mejor estas realidades. Entonces ya nada nos hace infelices porque no somos capaces de perder nada porque en nuestro corazón ya renunciamos a todo. Entonces, cuán alegres y dulce debe ser la vida, sí, pues, ¿no? Porque ya no hay miedos, porque no puedo perder nada. Ya no hay tristeza, porque tampoco puedo entristecerme por perder nada. Entonces, soy plenamente libre en ese sentido, ¿no? Y bueno, es probablemente la esencia del gran secreto de la alegría y la dulzura, de la mortificación y la humildad, ¿no? Y para cerrar, pues el autor nos plantea algunos retos frente a esta santa empresa de asumir la mortificación y la humildad, ¿no? El primer gran secreto, y que es central probablemente dentro de lo que estamos hablando aquí, es que nosotros normalmente no hacemos más de lo que basta para sentir las dificultades y no lo suficiente para gozar de las dulzuras, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto en esencia? Que somos tibios, ¿no? Entonces, frente a una gran empresa, o sea, no vamos hasta el final. Es como si estuviéramos en una carrera, ¿no? Entonces, digamos, no solo una carrera, ¿no? Una especie de triatlón, ¿no? Que, si no me equivoco es una carrera a pie, en bicicleta y nadando, ¿no? Entonces, comenzamos nuestro tramo, por ejemplo, no sé ni en qué orden es esta carrera, ¿no? Pero digamos que comenzamos corriendo. Creo que se corre al final en realidad. Bueno, ya digamos que comenzamos con la bicicleta, ¿no? Comenzamos en bicicleta, es un gran esfuerzo, pero al inicio de la carrera sentimos fuerza, luego llegamos al punto en el cual tenemos que nadar, ¿no? Probablemente en el mar o en un río, porque dudo que sea pues en una piscina. Pero bueno, comenzamos a nadar, ¿no? Y en este nadar nos cansamos fuertemente, ¿no? Entonces salimos del mar, o de este lugar, bueno, de este cuerpo de agua, y saliendo de este lugar, como que comenzamos a contemplar tanto la dificultad que decidimos dejar de avanzar y nos quedamos en ese lugar de la carrera, ¿no? Y hay otros que habiendo llegado hasta ahí, desean tanto la meta que seguirán adelante.
y seguirán pues corriendo hasta el final de la meta y llegarán a la meta. Y este llegar a la meta genera la dulzura propia de haber enfrentado el reto y haber triunfado frente a él. Entonces, aquellos que vivimos pues tibiezas, lo que hacemos al final es como que comenzamos a sentir la dificultad y nos quedamos en esta experiencia sensible. Y como no la superamos, no llegamos a disfrutar de la dulzura. Esto también se puede ver en general en cualquier realidad en la cual no renunciemos del todo a algo, ¿no? Porque renunciar implica, pues, de alguna forma olvidar el apego, ¿no? Entonces, en la medida en la que estamos apegados, seguiremos sufriendo por dejar a nuestros padres en una vida misionera, por de repente dejar de hablar de mí mismo, por vivir, bueno, de las diferentes realidades que hemos mencionado ahora en la mortificación y en la humillación, ¿no? Em, en general, o sea, nos quedamos solo en la experiencia de la dificultad porque nosotros queremos asumir el costo, pero en el fondo no lo hacemos. En el fondo no nos decidimos. Y porque no nos decidimos es que sufrimos en realidad, ¿no? Porque nuestra decisión no es real. Es una decisión que se basa en la experiencia sentimental de lo que queremos enfrentar. No es que decidimos y luego sentimos el dolor y al final la dulzura, sino más bien que queriendo decidir nos metemos en esta experiencia y al chocarnos contra la dificultad decidimos no, hasta aquí no más. Entonces, esto es lo que hay que evitar, ¿no? Nos menciona en este sentido el autor que en el fondo lo que hacemos es pues desconfiar y buscamos que se nos pague por adelantado, ¿no? Porque si nosotros sabemos de que los santos dicen y creemos, y se supone que creemos en ellos, pues, ¿no? Y el mismo Cristo también lo dice, ¿no? Que se nos pagará el ciento por uno, que aquellos que dejen todo, ¿no? Padre, madre, hermanos, esposa, casa, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de que, de que vivamos esta realidad de forma absoluta en una vida, pues, no sé, célibe, eh, religiosa, sacerdotal, y de repente en el exterior, ¿no? Es que es probablemente lo máximo que podríamos dejar, y bueno, más aún si es un lugar, no sé, complejo, ¿no? Para ofrendarse como de repente un lugar sumamente pobre o un lugar en guerra, ¿no? Que ya sería, digamos, en alguna medida lo máximo que podríamos ofrecer, ¿no? Eh, si bien entendemos que Cristo dice que hay recompensas por esto y que los santos han dicho también las experiencias sensibles que han tenido a causa de estas renuncias, igual desconfiamos de ellos. Desconfiamos de los santos y desconfiamos de Cristo porque confiamos más en lo que sentimos que en lo que Cristo dice. Y en el fondo nosotros, o sea, incluso aquellos que creemos, buscamos que se nos pague por adelantado, porque nosotros decimos, ya, mira, o sea, tú me dices que si es que hago toda esta ofrenda, recibiré a cambio un bien, ¿no? Que sería esta consolación. Entonces queremos en el fondo recibir el bien para luego decir que sí, cosa que no hace sentido y no es justo, ¿no? Y tampoco tiene sentido porque nosotros, o sea, quien se decide a emprender esta empresa en favor de Dios, no lo hace por el pago. El pago está en la gloria de Dios, no en un intercambio con Dios, ¿no? O sea, Dios no tiene una tienda de consolaciones, ¿no? En la que te vende la consolación a cambio de tus buenos méritos. Eso no es Dios, ¿no? Dios no es un mercader, es padre, es maestro, es pastor, es protector. Entonces, él no mercadea, no negocia con estas realidades, sino más bien nos las quiere entregar, pero para entregárnosla de forma más perfecta, pues hay que recorrer todo el camino. Y hay que decidirse a recorrer todo el camino. Eh, porque de hecho, si nos quedamos antes, también, o sea, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la carrera, digamos que hacemos 2/3 de la carrera, seguro que estaremos felices, ¿no? En medida alguna, porque hicimos un gran esfuerzo, porque llegamos hasta cierto punto, eh, porque logramos algo. Pero queda claro que la felicidad mayor estará pues en aquellos que lleguen a la meta. Porque completar, cerrar el círculo de la acción, de la ofrenda,
genera pues mucho mayor dulzura. Entonces hay que primero, una vez más, ¿no? Primero decidirse, ¿no? O sea, esa es la esencia de esto, ¿no? Decidirse a vivir esto, decidir, ¿no? Decidir es un acto consciente en el cual le digo mi voluntad que voy a hacer algo y lo llevo a cabo hasta el final. Y que no depende de sensibilidades, ¿no? O mejor, más que, no, perdón, no es que no dependa de sensibilidades, es que no depende de sentimentalismos. Sí depende de sensibilidad porque de hecho el amor es una experiencia sensible, ¿no? Entonces, en la medida en la que amo a Dios, desde una experiencia sensible, en la medida en la que amo a mi esposo, esposa, en la medida en la que amo a mi pueblo, etcétera, etcétera, también me será más fácil decir. Pero hay que tomar una decisión, ¿no? Y ser fieles y honrarlo, ¿no? O sea, esto también es una virtud, una práctica que se ha perdido mucho en la sociedad. Nuestras palabras hoy en día valen poco porque no sabemos honrarlas, ¿no? Decimos una cosa hoy, mañana decimos otra cosa, ¿no? Entonces todo se basa en un sentimiento, no en una convicción ni en un compromiso real. Entonces hay que decidirnos y luego contemplar la suavidad del yugo de Cristo. Pero hay que decidirse primero. O sea, no existe en general la posibilidad de que se nos pague por adelantado. En medio del camino nos serán pagadas realidades. Por el mérito, por el esfuerzo, recibiremos consolaciones en medio de la empresa, en medio del emprendimiento, de este santo emprendimiento. Pero la plenitud solo llega cuando llegamos al final, ¿no? Y finalmente el autor toma el ejemplo que menciona cierto siervo de Dios, ¿no? De hecho, creo que no identifica a quién se refiere, pero habla sobre este reto de 15 días, ¿no? ¿Qué cosa es el reto de 15 días, ¿no? Lo que dice, en resumen, el siervo de Dios que cita el autor, dice que si es que tanto desconfiamos de esta realidad, ¿no? Decidámonos, pues, a vivir verdadera, verdadera mortificación y verdadera humildad tan solo por 15 días. Y si es que en 15 días no hemos notado que la mortificación y la humildad traen verdaderamente alegría y dulzura al alma, entonces ahí podremos con sustento decir que los santos y Cristo se equivocaban. Entonces, bueno, yo los invito naturalmente a plantearse esta posibilidad, ¿no? Pero ser real, ¿no? O sea, decidirse a vivir esto, ¿no? O sea, si yo digo hoy comienzo y lo llevo por 15 días, ¿no? Porque si vivo 3 días y de ahí no, y de ahí sí, y de ahí no, y de ahí pasan los 15 días y de repente digo, ah, sí, mira, no me fue tan bien. Y dije, claro, porque no te decidiste del todo. Entonces, decidirse de verdad y vivirlo bien y ver cómo de verdad hay dulzura y gusto en esta experiencia, ¿no? En línea con esto también mencionar que, de hecho, no tiene tanto que ver con este tema de la alegría y la dulzura nada más, pero también, ¿no? Hay un autor que menciona que si es que viviésemos respondiendo sí a todas las inspiraciones que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros durante 3 meses, seguramente en adelante adelantaríamos muchísimo en nuestra vida espiritual. Entonces, yo recomiendo bajo esa premisa también que hagamos esto, ¿no? O sea, que nos planteemos estos periodos de prueba, cuando menos, si es que vemos tanta dificultad en la posibilidad de vivir estas realidades, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Mañana comenzaremos a ver los medios concretos para la vivencia de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Así que nada, cuídense mucho. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos mañana.